Nosotros grabando. Bienvenidos a la parte práctica de cómo tener éxito en proyectos espirituales. Comenzamos nosotros a hablar hace 15 días de la imagen del Señor Jesucristo. Yo tengo que convertirme en quien, según la Sagrada Escritura, yo tengo que convertirme a la imagen, ser transformado a la imagen y a la semejanza del Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Ahora, ¿cuáles son las características de esa imagen del Señor Jesucristo? ¿A qué me refiero? Cuando usted examina la Biblia, sobre todo los evangelios, ¿usted qué ve en el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que usted nota ahí en la persona del Señor Jesucristo? Lo que usted nota en la persona del Señor Jesucristo, pues es una serie de características bien especiales, una serie de cualidades bien especiales, y que muy seguramente si revisamos nuestra vida, pues nosotros no las tenemos. Comenzamos nosotros hace 8 días, eso fue hace 15 días, comenzamos nosotros hace 8 días, entonces a ir revisando poco a poco esas cualidades que son, en la medida en que las vamos nosotros encontrando, en esa misma medida, pues las vamos copiando, las vamos calcando en nuestras vidas. Y comenzamos nosotros a revisar la parte más importante, y es la parte más importante porque es lo que sostiene todo lo demás, es la parte espiritual del Señor Jesucristo, la parte espiritual. Lo que Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7 llama la piedad. Y el texto dice claramente, ejercítate para la piedad. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Lo revisé hoy en otras versiones, dice exactamente lo mismo, dice ejercítate para la piedad. O sea que si yo no me ejercito para la piedad no crece. Hace 8 días explicábamos en qué consiste la piedad. Cuando hablamos de la piedad estamos hablando de la espiritualidad del individuo. Ejercítate para la espiritualidad. La espiritualidad de un individuo no crece si no la ejercita. Cosas como, por ejemplo, la oración, que fue exactamente el aspecto que revisamos hace 8 días. Si yo no me ejercito en la oración, yo no crezco en la oración, yo no crezco en devoción, yo no crezco en espiritualidad, yo no crezco en piedad. Cuando hablamos nosotros de devoción, es un término que utilizan muchos cristianos, devoción. Algunos cristianos dicen que es que ellos hacen sus devocionales, ¿sí? Les han enseñado en algunos círculos religiosos lo que es su devocional. Pero usted encuentra lo siguiente. Las personas que pasan por estos devocionales, al pasar los años, usted les pregunta algo sobre la Sagrada Escritura, un versículo, les pregunta acerca de doctrina, les pregunta acerca de teología, ellos no saben nada. No saben nada y sin embargo han tenido una vida devocional. Han tenido una vida de devocionales. ¿Por qué? Porque es que ellos creen que el devocional es un ratico, 5 o 10 minuticos, un versículo a la ligera, yo lo leo, hago una oración sin entender qué es lo que estoy haciendo y ya hice mi devocional de hoy. No, la devoción en la Sagrada Escritura tiene que ver con la misma piedad. La devoción en la Sagrada Escritura tiene que ver con la misma espiritualidad. La devoción en la Sagrada Escritura tiene que ver con la misma consagración, con la misma comunión. Con todo eso tiene que ver el tema de la devoción. Crecer en oración es lo mismo que crecer en devoción. ¿Tenemos una vida de oración? Responderemos que sí, sí tenemos una vida de oración. Muy bien. Que si mi vida de oración es mejor a la vida de oración de la señora Cecilia, o que si mi vida de oración es mejor a la vida de oración de Teresa, o que si mi vida de oración es mejor a la vida de oración de Tatiana, o que si mi vida de oración es mejor a la vida de oración de Mario, o de Rubelio, o de Henry, o de Alfonso, pues entonces ahí comenzaremos nosotros a compararnos entre nosotros, a cuestionarnos entre nosotros y a decir, pues mi vida de oración yo creo que es mejor, yo creo que es superior, ¿por qué? Por esto, por lo otro, porque yo oro más, porque yo oro más temprano, porque mis tiempos de oración son más largos, porque mis oraciones son más eficaces, porque algo que yo pido a Dios, Dios me lo contesta inmediatamente. Bueno, razones, razones, razones. Pero usted sabe que el estándar con el cual nosotros medimos esto, usted sabe que el filtro a través del cual nosotros vemos esto no es el prójimo. O sea, en caso de yo comparar mi vida de oración, no puedo comparar mi vida de oración con la vida de oración de Natalia. Esa comparación no es válida. Yo no puedo comparar mi vida de oración con la vida de oración de Estefanía o de Juan Esteban. Esa comparación no es válida. Entonces, si esa comparación no es válida, ¿cuál comparación sí es válida?
La comparación válida es la que yo hago con quién. ¿Con quién es que yo debo comparar? ¿Con quién? Ojo el tema, ojo lo que estamos estudiando, ojo lo que estamos viendo, ojo lo que estamos desarrollando. Ahí viene el tema y ahí viene lo trágico del asunto. Muy buena respuesta, Natalia. Muy buena respuesta, Liliana. Muy buena respuesta, Estefanía. Muy buena respuesta, Marta Poveda. Claro, la comparación realmente es con el Señor Jesucristo. Exacto, don Henry, muy bien, pues con Cristo. Sí, yo no puedo comparar mi vida de oración con la vida de oración de don Henry. No, 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 esa comparación no es válida. Usted no se compare conmigo, yo no me comparo con usted. Pero usted y yo sí tenemos que hacer el ejercicio de compararnos con Cristo en todos sus aspectos. Inicialmente el tema de la devoción, la espiritualidad, la piedad, la comunión, la relación con Dios, la oración, hablando en concreto. Si comparamos nuestra vida de oración con la vida de oración del Señor Jesucristo, ¿cuál será la conclusión? ¿Cuál será el resultado de esa comparación? Eso lo comenzamos a hacer hace 8 días, ¿no? Y ahí nos damos cuenta nosotros pues que nuestra vida de oración es bastante pobre, nuestra vida de oración es bastante pequeña, nuestra vida de oración, digámoslo, es bastante mediocre, nuestra vida de oración es bastante quedadita, bastante lenta, comparándola con la vida de oración del Señor Jesucristo, que definitivamente era una cosa completamente diferente. Entonces comenzamos nosotros a ver cómo el Señor Jesucristo, todo lo que iba a hacer, lo trabajaba primero desde las rodillas. ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22? Todo lo trabajaba desde las rodillas. Él iba a comenzar un ministerio público, pero todo lo trabajaba desde las rodillas primero. O sea, el primero ganaba las batallas de rodillas y después sí iba y se inmiscuía o se involucraba en los asuntos públicos, en los asuntos personales, en los asuntos materiales. Pero en ninguna cosa se involucraba si antes no lo había trabajado en oración. Esa es la diferencia entre hacer las cosas en la carne y hacer las cosas en el espíritu. El que hace las cosas en la carne, pues va y se involucra, se mete en problemas y ahí sí comienza a orar desesperado para que Dios lo saque del problema. El que obra en el espíritu no comienza absolutamente nada, no arranca nada a menos que primero haya orado. Entréguese a la oración. Fue el mensaje de hace 8 días. Entréguese a la oración. Comience a orar como oraba el Señor Jesucristo. Uy, pero yo cómo voy a orar como oraba el Señor Jesucristo. Eso realmente es una tarea titánica. Claro que es una tarea titánica. ¿Se puede lograr o no se puede lograr? Claro que se puede lograr. Se puede lograr si usted y yo desarrollamos lo que estamos aprendiendo como tema del lunes. ¿Qué estamos aprendiendo como tema del lunes? Responda, por favor. Así de esa manera se puede lograr. Claro que se puede lograr. Se puede lograr si usted y yo muy bien, nos autodisciplinamos. ¿Cómo no se va a poder lograr? Si el mismo Señor Jesucristo dijo, mire, yo ejemplo les he dado para que ahora ustedes hagan como yo he hecho. Ejemplo yo les he dado para que ustedes hagan ahora como yo lo he hecho. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15. Búsquelo, por favor. Búsquelo para que no queden los versículos por ahí como volando, ¿no? Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15. ¿Me avisa cuando ya, por favor? Gracias. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tremendo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo se esmeraba en esas obras que hacía y en ese comportamiento que tenía? Pues porque sabía que los discípulos lo estaban viendo. Y la idea era que les quedara bien claro lo que tenían que hacer para que después pudieran seguir el ejemplo. Ahora dice el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Note, bienaventurados seréis, pero si las hiciereis.
Entonces, si el Señor Jesucristo nos mostró el camino y el camino fue la oración, las enseñanzas que Cristo dio acerca de la oración solamente son comparables con su vida misma de oración. Repito lo que acabo de decir. Las enseñanzas que Cristo nos dio acerca del tema de la oración, porque Cristo predicó, Cristo dio sermones, Cristo dio clases acerca del tema de la oración, solamente esas enseñanzas son comparadas con la misma vida de oración de Cristo, es decir, con Cristo en la práctica orando. Y Cristo en la práctica orando era una cosa de verdad del otro mundo. El Señor pasaba tiempo orando al Señor, tenía la costumbre, costumbre, tenía el hábito santo, tenía la disciplina propia, personal, que se llama autodisciplina, de orar. ¿A qué horas? Eso lo aprendimos hace 8 días. De orar, ¿a qué horas? Orar de madrugada. O sea, la costumbre que el Señor desarrolló, el hábito que el Señor desarrolló, la disciplina que el Señor se autoimpuso. Es decir, la autodisciplina que el Señor desarrolló en su propia vida. Necesitamos entenderlo de esta manera. Porque la Biblia dice que el verbo se hizo hombre, el verbo se hizo carne, él se hizo 100% hombre. Y ese 100% hombre era 100% autodisciplinado. Era 100% consagrado, pero consagrado por medio de la autodisciplina. Quiere decir que, pues él desde muy joven comenzaría su vida de oración. Al principio era una vida de oración de minutos, después se convertiría en una vida de oración de más minutos, después con el pasar del tiempo sería una vida de oración de más minutos y ya con el pasar de más tiempo, pues sería una vida de oración de horas. Así es que uno comienza a desarrollar la piedad. Así es que uno se ejercita para la piedad. Es una locura leer en la Sagrada Escritura que fulano oraba tantas horas al día o tantas veces al día, yo voy a hacer exactamente lo mismo cuando yo no estoy acostumbrado ni siquiera a orar 5 minutos diarios. Es una completa locura. Si yo quiero llegar a orar 1 hora diaria, ¿usted qué me aconsejaría a mí desde la razón, desde la lógica? A ver, yo le digo a usted, yo le expongo, hermano, a mí me gustaría de verdad orar 1 hora diaria, bien juicioso, bien autodisciplinado. ¿Cómo hago? Entonces, su consejo sería ¿cuál? Aconséjeme a mí, a mí. En este caso es usted enseñándome a mí. En este caso es usted aconsejándome, dándome la directriz a mí. ¿Yo qué hago para orar 1 hora diaria? Entonces usted me dirá cosas como, por ejemplo, está escribiendo, entonces esperamos que escriba. Yo espero. Usted me esperó, yo le espero a usted. A ver, ¿qué me aconseja usted? Porque me gustaría orar al menos 1 hora diaria. Entonces aparece la respuesta de Gloria, aparece la respuesta de Tatiana, aparece otra respuesta. Bueno, leo la de Gloria. Dice, tiene que empezar 5 minutos diarios. Gracias, Gloria, por tu consejo. Colocar el despertador 1 hora antes de lo acostumbrado. Gracias, Tatiana. Que empezara poco a poco. Gracias, hermana Marta León. Natalia dice, comenzar de a poquito, pero bien disciplinado hasta llegar a su meta. Eso está bien bonito. Comience de a poquito, pero bien disciplinado. No importa que sea de a poquito, pero bien disciplinado. Así sea al comienzo los 5 minutos de los cuales habla Gloria, pero pues bien disciplinado porque si no, no le va a servir, ¿no? O sea, que esto no se convierta en una recocha. Que esto no se convierta en si lo hago bien y si no lo hago tan bien. Si lo hago bien, si no lo hago me encojo de hombros y digo, y pues no lo hice hoy, ¿y qué va a pasar? No, claro que va a pasar porque yo estoy rompiendo, estoy fracturando la autodisciplina en la cual yo quiero crecer. Dice Estefanía, empezar por pequeños pasos. Muy bien. Empezar por media hora y cada vez aumentar. La señora Cecilia me manda a la media hora. Claro, es que cada uno da la respuesta de acuerdo a su propia capacidad, ¿no? Teresa dice, depender de Dios para que haya disciplina. Bien. Liliana dice, fijar 1 hora, así sea pocos minutos. Sí, así sea pocos minutos. Pero entonces, muy bien, hay que fijar 1 hora. ¿A qué hora lo voy a hacer? Lo voy a hacer a tal hora, a esa hora. Recuerde que demanda sacrificio, ¿no? Va a doler al principio. Va a doler. Pues yo estoy acostumbrado a pasar derecho hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Bueno, no sé, pronto estoy exagerando.
Si a algunos les ha costado duro, les sigue costando el levantarse en grupo a orar a las 5 de la mañana. Algunos todavía entran a la oración a las 5:05, 5:10, 5:15, 5:20. Algunos no se han dado cuenta todavía de lo que ocurre. O cuando todo el mundo está orando y suena el pling, o sea, alguien quiere acceder a la oración y todo el mundo está cerrado los ojos, pues eso lógicamente se convierte en un hecho perturbador. Pero otra vez, si algunas veces nos queda difícil el juntarnos a las 5 de la mañana, ¿sí? Y ya son las 5 de la mañana, o sea, ya es tarde. Ahora imagínense orando como oraba el Señor Jesucristo a la hora en la cual oraba el Señor Jesucristo, que dice la Biblia, que se levantaba siendo muy temprano y estando aún muy oscuro. Estando aún muy oscuro, dice la Sagrada Escritura. Y algunas veces el Señor, porque es que lo explicaba hace 8 días desde el concepto del gimnasio y el cuerpo y los músculos se acostumbran a cierto ejercicio, a cierta rutina, a cierto peso y entonces como se acostumbran ya dejan de crecer o ya dejan de tonificarse o ya dejan de moldearse. Entonces la idea es cambiarle la rutina al músculo para que el músculo pues siga su proceso. El Señor Jesucristo era experto en cambiarse su propia rutina. El Señor Jesucristo era experto en mantener la autodisciplina, mantener el levantarse temprano, pero a veces reforzaba con unos tiempos fuertes de comunión con Dios. ¿Se acuerda qué hacía el Señor para romper la rutina? Que el Señor doblaba la rutina, reforzaba la rutina. ¿Se acuerda? Que dice la escritura que el Señor comenzaba a orar a qué horas y terminaba a qué horas. Eso no lo hacía todos los días. Eso no lo hacía todos los días, pero sí lo hacía de vez en cuando. Y era necesario para continuar con el ejercicio en la piedad. Pero comenzaba a orar a qué horas. Porque es que solamente ha contestado Estefanía. Y no dejen sola a Estefanía, por favor. ¿A qué horas? Eso lo vimos también hace 8 días, ¿no? Yo a cada ratico pregunto, ¿está quedando bien claro? Y usted me dice que sí. Por eso es que después yo me atrevo a preguntarle, porque como usted me dice que le quedó todo claro, pues entonces comprobemos si quedó todo claro. El Señor dice a la Sagrada Escritura que comenzaba a orar en la noche y terminaba en la madrugada. Qué cosa tan impresionante. Una oración de al menos 10 horas. 10 horas, al menos 10. Un aproximado, sí, de unas 10 horas orando. Qué impresionante. Alguna vez el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, eso fue en el huerto de Getsemaní, se sorprende el Señor porque los discípulos no habían podido quedarse despiertos orando ni siquiera cuánto tiempo. Eso usted lo sabe, respóndalo por favor. Y el Señor como que quedó así como maravillado de eso y digo, pero ¿cómo es que ni siquiera eso? ¿Se acuerda? Que el Señor le dice a los discípulos, les dice, oiga, no han podido velar conmigo ni siquiera, pero solamente una persona contestando no es válido. Entonces, a ver, si usted ya contestó, no es para usted. La respuesta de Marta León, ¿dónde está? La respuesta de Estefanía, ¿dónde está? La respuesta de Cecilia, ¿dónde está? La respuesta de Liliana, ¿dónde se encuentra? La respuesta de Marta Poveda, ¿dónde está? La respuesta de Natalia, la respuesta de Teresa, la respuesta de Mario, la respuesta de Gloria, la respuesta de Don Henry, la respuesta de Tatiana. ¿Dónde se encuentra la respuesta? Aparecen las respuestas, muy bien. Hay formas de llamar la atención de los hermanos para que respondan, ¿no? No se sienta regañado, ¿no? Algunos se acercan y dicen, uy, pues es que usted me regaña mucho. Yo no estoy regañando a nadie. Esa es mi exótica forma de ser. Ahí vamos, en el moldeo. Sí, una hora. El Señor le dice a los discípulos, ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Como sorprendido. Entonces dice, oiga, ustedes ni siquiera son capaces de orar una hora. O sea que en la cabeza del Señor Jesucristo, si un cristiano no es capaz de orar solo al menos una hora, entonces no está en nada. ¿Cómo le parece esto? Se lo repito. En la cabeza del Señor Jesucristo, si un cristiano no es capaz de orar solo al menos una hora, ese no está en nada entonces. Dígame, ¿cómo le parece? ¿Cómo recibe usted esta frase? ¿Cómo recibe usted esta frase?
¿Cómo más recibe usted esta frase? Que el Señor me diga eso y hay días en los cuales ni oro. Uy. Y el Señor espera que yo al menos ore 1 hora diaria. Uy. Y yo hay días que ni oro. Uy. Y el Señor espera que yo ore ¿cuánto? ¿Y cuánto es que yo oro? Y a veces me doy el lujo de ni siquiera orar. Dígame, ¿cómo le parece? Como una exhortación, muy bien. Terrible que Dios nos diga eso, muy bien. Ahora, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Quién puede aplicar esto que estamos diciendo a su propia vida? ¿Quién puede decir, yo creo que Dios me está hablando en este momento y me está diciendo, pero ¿qué pasa? O sea, tanto tiempo aquí, tanto tiempo en esto, tanto tiempo en Biblia, tanto tiempo en iglesia, tanto tiempo en banca, tanto tiempo en iglesia, tanto tiempo en ministerio, tanto tiempo en consagración, en congregación y ni 1 hora diaria. Porque vamos a orar, muy bien, oramos 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, ya quedé cansado. Al principio fuimos confrontados cuando dijimos, vamos a orar media hora. Y alguno decía, ¿de dónde quiere que yo saque palabra para orar media hora? Uy, o sea que a algunos media hora se les hace demasiado. Ahora 1 hora entonces será una cosa impensable para algunos, ¿no? Pero entonces si el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora, eso quiere decir que las oraciones del Señor Jesucristo, mínimo, la más pequeñita en cuanto a duración, era de cuánto. Me refiero a la oración solito, a la oración privada, a la oración a solas. Mínimo. El Señor iba a orar y ya los discípulos sabían que al menos ellos tenían que esperar 1 hora. Muy bien, 1 hora. Al menos 1 hora. Al menos 1 hora. Ahora, lo sorprendente de esto es que, pregunta, ¿cuántas veces el Señor oró en el huerto de Getsemaní? Eso usted lo sabe. ¿Cuántas veces el Señor oró en el huerto de Getsemaní? ¿Cuántas veces oró? Porque el Señor oraba y venía a hablar con los discípulos. Volvía a orar y venía a hablar con los discípulos. Volvía a orar y venía a hablar con los discípulos. ¿Cuántas veces oró? ¿Cuántas? Esa noche en el huerto de Getsemaní, la noche de la traición, ¿cuántas veces oró? Esa noche en el huerto de Getsemaní, la noche de la traición, por ahí venía Judas Iscariote. ¿Cuántas veces oró? Esa noche oró 3 veces, dice la Sagrada Escritura. Lo ha leído en la Biblia, ¿cierto? Oró 3 veces. Dice la Biblia que él fue a orar y volvió y comenzó la exhortación. Oiga, ustedes no pueden velar conmigo ni siquiera 1 hora. Y dice que lo mismo hizo 3 veces. O sea que el Señor oró 3 veces cada vez de ahora. La duración de cada vez, de cada momento de oración del Señor Jesucristo era de 1 hora. El Señor oró esa noche madrugada, oró 3 horas. Oraba 1 hora, interrumpía para hablar con sus discípulos, volvía a orar 1 hora, interrumpía para hablar con sus discípulos, volvía a orar 1 hora, ya van 3, volvía y los discípulos, maestro, no, ya dejen así, ya, o sea, ¿ya para qué? Ahí ya aparecía Judas y ya aparecían los soldados y ya aparecían los guardias del templo y pues ya para qué. O sea, lo que podían haber hecho desde 3 horas atrás, pues no lo hicieron. El Señor Jesucristo entonces oró durante 3 horas, muy bien Natalia, con receso, y los discípulos, ¿cuánto tiempo durmieron con recesos? Y los recesos eran o se daban porque el Señor Jesús venía y los despertaba. ¿Cuántas horas los discípulos durmieron? Las mismas horas que el Señor oró. 3 horas. Ahora ahí hay una comparación que es muy a mi vida y a su vida. Usted o está orando o está durmiendo. ¿Por qué es que no ora? Y la mayoría tendrá como respuesta el sueño. Y cuando hablamos del sueño, hablamos de cosas como ¿qué? Ayúdeme, por favor. ¿Qué se le viene a la cabeza?
Yo no oro por causa del sueño, o sea, por causa de... Excelente. Cosas como la pereza. Terrible que el cristiano no ore por pura pereza. Terrible que el cristiano no ore por pura pereza. Ahora, lo más terrible es que el cristiano no entienda que la pereza sale corriendo cuando crece en templanza. Que la pereza sale corriendo cuando crece en dominio propio, la pereza sale corriendo cuando crece en autodisciplina. Pereza, dormir, sueño, cansancio. La Biblia dice que los ojos de los discípulos estaban cargados de sueño. Frente a eso hay muchísimas cosas que decir. Hay muchísimas cosas que decir. Ahora, la razón del por qué el Señor Jesucristo prefería orar de noche o a la madrugada. ¿Por qué en esos momentos? Creo que es muy lógico. Porque en esos momentos de noche o a la madrugada, todos los posibles, probables estorbos de la oración están ¿cómo? Están en silencio. Todos los posibles, probables estorbos de la oración están durmiendo. Sí, muy bien. Todos los posibles, probables estorbos de la oración están quietos. Y eso es exactamente lo que yo necesito. O sea que la oración es una actividad que demanda el uso de la inteligencia para poderlo hacer. De tal manera que la Biblia dice, mire, cuando usted ore, usted entra a su habitación y cierre la puerta. ¿Eso es inteligencia o no es inteligencia? Entre a su habitación y cierre la puerta. Deje afuera todo estorbo, deje afuera todo lo que le impide, deje afuera su celular. Porque si yo me meto a orar y resulto whatsappeando, si yo entro a la habitación con la motivación de la oración, pero sonó el estado de WhatsApp, sonó la publicación de, sonó una cosa, la otra. Créame que el diablo va a hacer uso de ese aparato durante ese tiempo de oración para estorbarle la oración lo más que pueda. Deja fuera todo lo que le estorbe. Deja fuera el perrito. Ah, es que el perrito entonces entre el perrito. Si se va a entrar el perrito y el perrito no va a molestarlo, pues entonces que entre, que se acueste, que se eche. El gatico no, porque eso se vuelve loco en la puerta. Bueno, entonces que entre y que se acueste y que se eche y que no lo moleste. O si no, déjelo afuera. Y deja afuera todo, absolutamente todo estorbo para poder orar. La oración demanda inteligencia. Pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y usted ya sabe el resto del versículo. Eso es Mateo capítulo 6, versículo 6. El Señor Jesucristo, cuando tenía que Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Esto lo leímos hace 8 días, pero solamente el versículo 12. Tenemos hoy que leer el versículo 12 y el versículo 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mire, al monte. Al monte. ¿Acaso no tenía casa? Sí, la mayoría de las veces el Señor Jesucristo estaba en una casa con los discípulos. Pero ese día el Señor no solamente salió de su cama, y no solamente salió de su habitación, y no solamente salió de la casa, sino que salió del sector y se fue al monte. ¿Qué tan fácil es eso? Bueno, eso en el contexto de nuestra vida es bastante peligroso hacerlo, ¿no es cierto? Pero salir al menos a la terraza, ay no, porque la gripa, pues el Señor Jesucristo no pensaba en la gripa, evidentemente. El frío, pues el Señor Jesucristo no pensaba en el frío, evidentemente. Y eso que estamos hablando de Israel, y en Israel, pues las noches son prácticamente bajo cero. O sea que había mucho frío, mucho frío. Bogotá es caliente, sobre todo estos días, caliente. Mire cómo están los cerros de Bogotá, ardiendo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, qué impresionante, pasó la noche orando a Dios y cuando era de día, dije yo, al menos 10 horas de oración, al menos 10 horas. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mire, es que al día siguiente,
el Señor tenía que hacer algo. Al día siguiente el Señor tenía que tomar una decisión. Tenía que escoger a los discípulos que con el tiempo se convertirían en apóstoles. Eso era una decisión importantísima. Eso era una decisión radicalísima. Eso era una decisión trascendental. Era una decisión sumamente importante. ¿Qué hacía el Señor antes de tomar decisiones importantes? Tomaba decisiones a la ligera, tomaba decisiones a la loca. Sí lo voy a hacer y después se desinfló y ya no lo quiere hacer. No lo voy a hacer y después se arrepintió y como pongo la cara y ahora digo que sí lo quiero hacer. ¿Qué hacía el Señor antes de tomar decisiones importantes? ¿Qué hacía el Señor antes de tomar decisiones de tanta responsabilidad? Es que ahí era cuando tenía que llamar a Mateo, tenía que llamar a Pedro, tenía que llamar a Jacobo, tenía que llamar a Juan, tenía que llamar a Bartolomé, tenía que llamar a todos para que se convirtieran en sus discípulos y con el tiempo apóstoles. ¿Qué hacía el Señor? Se entregaba a la oración, pero no hacía una oración de 2 minutos. Señor, te pido que me muestres cuál es tu voluntad. Señor, me dio hambre. Amén y amén. Guíame, Señor. Háblame hasta en sueños, mi Dios. Gracias. Esas oraciones no las hacía el Señor Jesucristo. Frente a decisiones importantes, mira, decisiones importantes, hay varias decisiones importantes. Decisiones importantes tienen que ver con trabajo, decisiones importantes tienen que ver con la economía, decisiones importantes tienen que ver con relaciones, tienen que ver con amistades, relaciones importantes tienen que ver con noviazgo. Le abro el corazón a fulano, le abro el corazón a fulana. ¿Es el indicado? ¿No es el indicado? Esas decisiones no se toman sin antes orar, porque cuando uno toma esas decisiones sin antes haber orado, dígame usted, desde su experiencia, dígame uno en qué se mete. Cuando uno se mete con el fulano, con la fulana porque brilló el ojito claro o porque brilló el ojito oscuro, porque la nariz respingadita o porque me pareció alto, chiquito, gordito, flaquito, porque mejor dicho, me enloqueció. Cuando uno toma decisiones solamente haciéndole caso al corazón, o sea, en la carne, dígame uno en qué se mete. ¿En qué se mete? Y después, ¿cómo culpo a Dios? Señor, pero ¿por qué permitiste esto en mi vida? Pues porque habrá permitido eso en mi vida. ¿Acaso yo busqué a Dios antes de tomar esa decisión? ¿Acaso yo busqué a Dios como lo buscaba el Señor Jesucristo? Que dice que comenzó a hablar de noche y cuando era de día. O sea, qué impresionante. El sol se acaba de esconder, comenzó a orar. Y no va a dejar de orar hasta que el sol comience a salir. Eso es impresionante. Digo, al menos 10 horas, como que me estoy quedando cortico en el tiempo, en el aproximado. El tema de estoy trabajando, pero voy a dejar ese trabajo para conectarme con ese trabajo. ¿Acaso ahí no hay que orar? Es que yo necesito algo que me produzca más capital, entonces yo creo que por allá, pero ahí no hay que orar. ¿Qué dice usted? No es que yo estoy viviendo acá, pero me quiero trastear al frente. Ahí no hay que orar. ¿Qué me dice usted? No es que yo estoy en este barrio, pero me quiero trastear para otro barrio. Ahí no hay que orar. ¿Qué me dice usted? Es que yo estoy en esta ciudad, pero me quiero ir a otra ciudad. ¿No hay que orar acaso? Es que yo estoy en este país, en este continente, y me quiero ir a vivir a otro país, a otro continente. ¿Acaso no es una decisión trascendental? ¿Son cosas que se hacen a la loca, a la ligera? ¿Acaso no hay que meterle rodilla al asunto? Aprendamos del Señor Jesucristo. Antes de tomar cualquier decisión, y todos los días el Señor tomaba decisiones, pues todos los días el Señor se entregaba a la oración. Que si me voy, que si me vengo, no, que si me voy del país, que si me devuelvo para el país. Ustedes que lo han hecho, y aquí hay varias personas que lo han hecho, ¿no? Varias personas que han dejado su patria, sí, para estar en otra patria. Aquí hay varias personas. Por ejemplo, Tatiana, por ejemplo, Mario, por ejemplo, Estefanía, por ejemplo, Juan Esteban. No sé si se me pasa alguien más. Por ejemplo, Don Henry. Don Henry deja Bogotá para irse a Santa Marta. Son decisiones. Y son decisiones trascendentales, son decisiones importantes, son decisiones serias. Por más que estemos dentro del mismo país, de todas maneras hay un cambio de cultura de Bogotá a Santa Marta. Ahora imagínese usted de un país a otro país. Ahora imagínese usted de un continente a otro continente.
Ya el choque cultural, pues eso es otra cosa. O como dirían los jóvenes, eso es otra vuelta. ¿Hay que orar o no hay que orar? Dígame. Hay que orar. La oración que garantiza que la decisión que yo tome sea la decisión acertada, que sea la decisión correcta. Que yo no esté tomando decisiones en mi carne, porque en mi carne ¿para qué es? Si la carne solamente produce fracaso. La carne solamente produce muerte, dice la Sagrada Escritura. Ahora imagínese decisiones que tienen que ver con iglesia, que tienen que ver con ministerio. Hay gente loca, definitivamente. Gente muy loca. Es decir, gente que nunca ha sentado sus pies, ha sembrado sus pies en un ministerio, en una iglesia. Por eso a ellos les queda muy fácil estar 3 meses en una iglesia, después cambian 3 meses para otra iglesia, o están 6 meses en una, se van 6 meses para la otra, o está un año en una, se va para la otra, sin doblar rodillas, sin orar, sin orar. Y entonces dice, porque al final la culpable será siempre la iglesia, ¿no? Entonces dice, no, es que yo ya probé una, probé la otra, y en ninguna. ¿Y no será que la culpa no es de las iglesias, sino que la culpa es suya? Porque como no es una persona firme, es más, como no es una persona que ore, pues entonces ¿cómo vas a ver si es así o esa no? Y dice, es que yo le oré a Dios, sí, pero ¿cuándo le oró a Dios? En los transmilenios. ¿Cuándo le oró a Dios? Esperando el sí. ¿Ahí le oró a Dios? No, el Señor Jesucristo no oraba esperando los burritos que pasaban. El Señor Jesucristo de verdad a propósito sacaba el tiempo para orar y oraba largo y oraba tendido cuando tenía que tomar decisiones. Entonces mire que hace 8 días aprendimos que el Señor Jesús antes de iniciar cualquier proyecto oraba. Y aquí el Señor antes de tomar cualquier decisión, el Señor oraba. Pero no oraba como nosotros decimos que oramos de que déjeme orar, pero han pasado 8 días, hombre, y no me tiene una razón todavía, déjeme orar. Han pasado 15 días y no me tiene una razón, déjeme orar. Ya pasó un mes, 6 meses, un año y no me tiene, no, es que déjeme orar quiere decir, es que yo nunca oro, espera a ver cuándo se me ocurre orar. Si el Señor Jesucristo, si yo le propongo algo al Señor Jesucristo y el Señor Jesús me dice, déjeme orar, ¿cuándo se pone a orar el Señor Jesús? Le repito el planteamiento y la pregunta. Si yo le propongo al Señor, Señor, le propongo esto, y el Señor me dice, no voy a tomar decisión apresurada, déjeme orar. ¿Cuándo el Señor ora? ¿Cuándo se pone a orar el Señor? Solamente Natalia responde, pero no importa. Gracias, Natalia. Ya, de inmediato. Gracias, Marta Poveda. Ya, dice Liliana, pues ya, dice Gloria, pues de una vez. Entonces, imagínese que la hermana allí, imagínese que el caballero allá, imagínese el problema, imagínese la niña, imagínese la enfermedad. Y entonces uno dice, vamos a orar, yo voy a orar. Sí, hay que orar, hay que orar. Hay que orar y no oramos. Dígame, ¿no le ha pasado? Seamos sinceros aquí entre nosotros. ¿Cuántas veces nos enteramos de un caso, de una situación y decimos, hay que orar, pero no oramos? No lo hacemos. Se quedó eso en palabras, se quedó eso en una promesa. Es como un cliché ahí. ¿Sí? Es como algo que el cristiano evangélico dice siempre, que hay que orar. No, vamos a orar. Uy, póngale cuidado que oramos y hoy se soluciona. Sí, póngale cuidado que oramos y se soluciona. El problema no es que se solucione, el problema es que no oramos para que se solucione. Suele pasar tristemente, ¿no es cierto? Suele pasar tristemente. Pero si el Señor Jesucristo a mí me dice, voy a orar, ora. Si el Señor Jesucristo a mí me dice, voy a orar por tu situación, ora y aparte de eso, cuando ora, ¿qué estamos haciendo? Estamos identificando lo que son las características de la imagen del Señor Jesucristo para poderla copiar en nuestra propia vida, porque recuerde que tenemos que ser moldeados a esa imagen y a esa semejanza. Con lo primero que nos encontramos es con su vida de oración. Si por ahí no arrancamos, pues entonces no arranquemos. Si yo no soy capaz de al menos de verdad reflexionar, aceptar la exhortación, llegar a otro nivel de conciencia y decir, venga, mi vida de oración no puede seguir siendo esta. Si yo llego hasta donde mi oración llega, o como le explicaba un escritor muy famoso, es que la oración y el poder de Dios son semejantes a un tren
que va por su carrilera. Entonces el tren es el poder de Dios, pero el poder de Dios no se puede mover, no puede fluir a menos que tenga una carrilera, una vía, y lo que pone la vía o lo que pone el carril por donde el poder de Dios se va a mover es nada más y nada menos que responda usted, por favor. La oración. Y si usted lo entiende así y le haya la lógica al asunto, pues entonces su mente se abre a unas cosas impresionantes, porque decimos, ahí está el poder de Dios, pero el poder de Dios está represado, pero semejante locomotora, semejante tren, o sea, todo el poderío que hay ahí, eso es una cosa impresionante de calcular el poderío de Dios. Sí, pero ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Porque no tiene una vía por donde moverse, porque no tiene un carril por donde moverse. ¿Y quién es el encargado de poner la vía? ¿Quién es el encargado de poner el carril? Pues yo. ¿Cómo lo pongo? Con mi oración. La oración pone el carril, Dios pone la locomotora, que es su poder, su omnipotencia, sus milagros, sus respuestas. ¿Hasta dónde llega la locomotora? ¿Hasta dónde llega el tren? ¿Hasta dónde llega el metro? ¿Hasta donde haya qué? Hablando en sentido figurado, ¿no? ¿Hasta dónde llega el tren? ¿Hasta dónde llega el metro? ¿Hasta dónde llega la locomotora? ¿Hasta dónde llegue el carril? ¿Hasta donde haya vía? Muy bien. O sea, ¿hasta dónde llega el poder de Dios? Pues hasta donde exista mi oración. Hasta donde se extienda mi oración. Hasta donde se alargue mi oración. Hasta allá llega el poder de Dios. Entonces, ¿cómo le parece descubrir que ahí al lado suyo está la locomotora de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, pero que no se puede mover porque depende de que usted le ponga la vía por medio de su oración? ¿Cómo le parece que Dios le dice en esta noche, yo me muevo hasta donde usted ore? Yo hago hasta donde usted ore. Yo toco hasta donde usted ore. ¿Cómo le parece recibir esto de parte de Dios? Yo me extiendo hasta donde usted ore. Yo hago milagros hasta donde usted ore. Yo doy respuestas hasta donde usted ore. ¿Cómo le parece? A mí me parece, esto tiene dos caras. Esto tiene dos caras. Por un lado, está bien que nos parezca maravilloso, que nos parezca fantástico, así nos tiene que parecer, esa es una cara. Pero por el otro lado, ¿cómo me parece? Me parece terrible. Exacto, Gloria, muy bien. Exacto. Mira lo que responde Estefanía, lo mismo de Gloria, pero una frase más larga. Dice, retador y confrontante, confrontador. ¿Por qué? Porque todo depende de mí, soy yo el que pone la vía. Manifiesta tu poder, manifiesta tu poder. Pues escucha el motor de esa locomotora que dice, pues estoy que arranco, pues arranca. Pues si no ora, ¿cómo quiere que arranque? Ahora, las vías de un tren depende la manera como las construyeron, hacia dónde las dirigen, las conexiones, etcétera. De la misma manera nuestras oraciones, hacia dónde dirijo mi oración, ¿sí? Hacia dónde dirijo la vía. Pronto yo estoy orando por fulano o por fulana, pero estoy omitiendo el orar por esta área, por esta esfera, por este ámbito. Si usted se subiera a un helicóptero y usted pudiera revisar desde arriba la vía férrea, las vías de un tranvía, de un tren, de una locomotora, pues usted vería un entramado impresionante, cómo se ramifican, cómo las unas van para un lado, las otras para el otro, cómo se conectan en algún punto, y así deberían ser nuestras oraciones. Por eso al Señor le sorprende que los discípulos no hayan podido orar con Él ni siquiera una hora. Y por eso al Señor le sorprende que una persona ore 5 minutos y a los 5 minutos ya se quede sin palabras, que no tenga nada que decir. Porque mire, aquí hay dos cosas que solucionan ese asunto. Uno, tener conocimiento bíblico. Si usted tiene conocimiento bíblico, usted no se va a quedar sin palabras en la oración. Y dos,
tener discernimiento, ser consciente de mi alrededor. Y soy consciente de mi alrededor, dígame por cuántas cosas, cuántos temas en un momento yo puedo orar. Por cuántos temas en un momento yo puedo interceder. Digamos que comienzo orando porque tengo una situación familiar, entonces yo comienzo a orar por la familia, pero ahí el Espíritu es tan bueno que trae el versículo y lo conecta al tema de la familia, al tema de la salud, al tema de la economía, al tema del trabajo, al tema de la restauración y dele y aparece otro tema porque viene otro personaje, entonces voy a orar por este señor y al orar por este señor me acuerdo de su situación, pero es que hay un texto que habla de eso, entonces Señor, Padre, yo te pido por fulano de tal, mire este es su apellido, usted sabe dónde vive y sabe cuál es la situación, ¿cuántos minutos se han pasado ahí? Créeme que cuando mira el reloj, ya irá más allá de una hora. Entonces, ¿por qué no le dedico yo el tiempo? Recuerda, el Señor Jesucristo estaba orando y los discípulos estaban durmiendo. Si yo no estoy orando, yo estoy dormido. Espiritualmente dormido. Y yo quiero que pasen cosas, pero estoy dormido. Esos sueños, esos planes, esos deseos que tengo en el corazón deben ser lo suficientemente fuertes como para que me muevan a orar. Si no me muevo a orar, los sueños no son lo suficientemente fuertes. Yo estoy soñando como sueña un impío. Sueña despierto, pero sus planes son disipados. Pero si realmente haya un deseo inmenso, intenso, porque las cosas cambien, pues ese deseo intenso me va a llevar a la oración. Y me va a llevar a disciplinarme. Y me va a llevar ya sea a escoger la noche, un rato en la noche. Dígale a todos en la casa. Dígale a fulano, fulano, fulano. Bueno, a partir de este momento yo voy a comenzar una vida de oración. Voy a mejorar mi vida de oración. Voy a ejercitarme para la piedad. Voy a desarrollar. No tenía una vida de oración estable, a partir de hoy la voy a tener. Una vida de oración a solas con mi Señor. Dígale a todo el mundo que usted va a comenzar por 5 minutos. A algunos se le va a reír los 5 minutos y usted le va a responder, usted, porque usted ni uno le dedica al Señor. Yo a partir de hoy le voy a dedicar al menos 5. Se siente con más capacidad, diga 10 minutos. Le voy a dedicar 10 minutos diarios al Señor. 10 minutos, ¿por reloj? Sí. Ponga alarma, no importa, póngala. ¿Acaso no es con alarma? ¿Acaso los entrenamientos en los gimnasios, las rutinas físicas, deportivas, no son con cronómetro, no son con alarma? ¿Acaso no le dicen, bueno, entonces 2 minutos haciendo esto, 2 minutos hasta que suene la chicharra, sonó la chicharra, deje de hacer? ¿Acaso de eso no se trata un entrenamiento? De eso se trata un entrenamiento. Que usted ponga un cronómetro y diga, bueno, eso pita los 10 minutos. Entonces en estos 10 minutos hágale a orar, hágale a interceder y ore con toda y ore con fuerza. No, 10 minutos es mucho para mí. 8 minutos, 5 minutos. Alguno puede ser que esté diciendo, uy, no, 10 minutos es una pobreza impresionante. Al menos 15 minutos, hágalo de acuerdo a su capacidad. Media hora, hágalo de acuerdo a su capacidad. No se ponga con planes absurdos y decir, es que a partir de hoy yo voy a orar 3 horas diarias, porque muy difícilmente usted logrará la meta del primer día. Si quiere llegar a ayunar 40 días y 40 noches como lo hizo el Señor Jesucristo, claro que puede llegar allá. Pero entienda que para llegar allá hay que comenzar por al menos un ayuno de mediodía. Un ayuno de 6 de la mañana al mediodía o del mediodía a las 6 de la tarde. Pero sí, ni eso, porque digo, no es que yo no puedo ayudar. Es que el médico ahí me dijo que yo no puedo ayudar. Es que la medicina me dice que yo no puedo ayudar. Es que la ciencia me dice que yo no puedo ayunar. ¿Sí? O a veces dice, es que las personas de la tercera edad no pueden ayunar. Eso es mentira según la Biblia. Es que los niños pequeños no pueden ayunar. Eso es mentira según la Biblia. Es que los niños recién nacidos no pueden ayunar. Eso es mentira según la Biblia. Es que una mujer embarazada no puede ayunar. Eso es mentira según la Biblia. Es que un animal no puede ayunar. Eso es mentira según la Biblia. ¿Usted se acuerda del libro de Jonás? Cuando Jonás llegó allá a predicar y predicó de mala gana, porque dijo, de aquí a 40 días Dios va a acabar con todo el mundo, dice la Biblia que el rey de Nínive convocó a un ayuno. Y dice que ayunaron todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y especifica, hasta las mujeres embarazadas ayunaron. Pusieron a ayunar hasta a los animales. O sea, ese día
decidieron, no le vamos a dar comida a los animales. O sea, no le vamos a dar comida a las vacas, a los caballos, no, a nadie. Todo el pueblo va a estar aquí ayunando. Pusieron a ayunar hasta el perro. Oraron los viejitos, las viejitas, los de la tercera edad, ayunaron. Oraron los niños pequeños y hasta los niños que todavía eran fetos. Oraron las mujeres embarazadas. Oraron todos, absolutamente todos se embarazaron. Todos ayunaron. ¿Y cuál fue el resultado de eso? El resultado de eso fue que el Señor no destruyó a Nínive. ¡Qué impresionante! O sea que cuando viene una catástrofe, algo que yo digo, eso va a pasar, qué cosa tan terrible va a pasar, ¿se puede evitar o no se puede evitar? Dígame. Las situaciones difíciles se pueden evitar o no se pueden evitar. Se pueden cambiar o no se pueden cambiar. Se pueden transformar o no se pueden transformar. Vino una terrible enfermedad, vino un terrible cáncer, vino una terrible... ¿Eso se puede cambiar o no se puede cambiar? Viene una oleada, ¿sí? De ruina económica, viene una oleada de desempleo. ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Si me ejercito para la piedad. Ellos comenzaron a ayunar y comenzaron a orar. Y la oración de ellos era, quizás Dios tenga de nosotros misericordia. Y en sus ayunos lo único que decían era, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Escucha al niño pequeño, ten misericordia. Escucha al viejito, ten misericordia. Escucha a la mujer embarazada, ten misericordia. Y el que no podía orar, pues con su ayuno estaba ejercitando la piedad. Pero entonces yo, para no ayunar, me escondo de lo que sea, detrás de lo que sea. No es que yo comience a ayunar inmediatamente, a mí me duele acá, a mí me duele aquí, a mí me duele allá, a mí me duele, a mí me duele. Mire, puro pretexto y pura obra de Satanás y pura obra de la carne. Si usted se autodisciplina y se torna como Josué, valiente, esforzado, y usted dice, ¿cómo es posible que yo no le pueda ofrecer a mi Señor ni siquiera un ayuno de 6 horas? Hombre. Ya comí en la noche, ok, yo no vuelvo a comer sino hasta el mediodía, a las 12 en punto de mañana yo vuelvo a comer. ¿Qué voy a hacer? Periodos de oración en la noche, periodos de oración en la madrugada, periodos de oración en la mañana, así sean periodos corticos, porque es que yo quiero algo, yo quiero que se abra una puerta, yo quiero una respuesta. Así era como el Señor ejercitaba su propia piedad, así era como el Señor ejercitaba su propia espiritualidad. Y poco a poco, así, de a poquito, 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 y mire lo que hizo, un ayuno de 40 días y de 40 noches. Que eso es lo que usted tiene que discernir cuando la Biblia menciona a Cristo apareciendo a la edad de 30 años para comenzar su ministerio. Y usted dice, ¿y qué hizo entonces el Señor? Porque la última aparición fue como a los 12 en el templo. Entonces, ¿qué hizo el Señor desde los 12 y hasta los 30? Sí, dice que estaba sujeto a sus padres, sí, y fue conocido como el hijo del carpintero, o sea que tenía una profesión y también estudió. Y su espiritualidad, ¿qué? Pues, ¿qué se imagina usted de la espiritualidad del Señor Jesucristo? Si cuando llega a los 30 años se faja un ayuno de 40 días y 40 noches. Dígame qué hizo el Señor Jesucristo desde los 12 y hasta los 30. Dígame. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo desde los 12 y hasta los 30? Comencemos a sacar conclusiones porque ya vamos en la parte final de esto. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo desde los 12 y hasta los 30? Si cuando aparece a los 30 oraba en todo tiempo, oraba todas las madrugadas, oraba mínimo periodos de 1 hora, a veces comenzaba a orar de noche y oraba hasta la mañana. Dígame entonces, ¿qué hizo el Señor desde los 12 y hasta los 30? Pero la pregunta es para todos, por favor, que no tengamos que volver a llamar a lista. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo durante todo ese tiempo? Pregunta, ¿usted puede en algún momento llegar a hacer un ayuno de 40 días y de 40 noches? La respuesta es, claro. Si Jesús lo hizo, claro. Si Elías lo hizo, Elías hizo un ayuno de 40 días y 40 noches. Claro. Si Moisés lo hizo, y Moisés hizo 2 ayunos de 40 días y 40 noches. Pues claro, claro. Uy, no, pero es solo pensar. No, no es que usted tiene que comenzar a pensar al menos en un ayuno de 6 horas. Y después, desentrenamiento, muy lógico, muy cuerdo. Entonces usted pasa, bueno, voy a ayunar 12. Vamos a ayunar 12 horas, pero 12 horas consagradito. 12 horas bien ejercitadito. O como decía Natalia hace un rato, 12 horas, pero bien disciplinadito.
12 horas de oración, pero vamos a tener unos tiempos de oración, así sean corticos, tiempos de intercesión. Vamos a meter porque vamos a sacar este proyecto adelante. Lo sacamos porque lo sacamos. Porque hoy el Señor me dijo, ahí está la locomotora, ponga los rieles. Ahí está el poder, comience a orar. Es que yo oro y oro y oro y nada. Los cristianos dicen que oran y oran y oran y nada. Pero ese oran y oran son los 5 minutos diarios que han hecho desde hace 30 años. Dice oro y oro, oro y oro. Esas oraciones deberían darnos pena o no, vergüenza o no. Las oraciones de 5 minutos, bueno, cuando uno comenzó, vaya y venga. Pero si después de que todos estos años, después de todas estas décadas, mi oración sigue siendo o nula o la más poderosa es como de 5 minutos, pues yo digo, y qué vergüenza de verdad, Señor. Tiene toda la razón al hablarme así. Tiene toda la razón al exhortarme y al decirme, venga, imíteme. Revíseme en los evangelios cuando yo estaba orando y haga usted lo mismo. Y entienda que para llegar a un nivel de esos, entienda que para llegar a tener músculos espirituales así, pues entonces necesita comenzar a disciplinarse desde ya, autodisciplinarse desde ya. Es así. Mire, Elías entraba a un cuarto y no salía de un cuarto hasta que el milagro ocurría. Y alguno dirá, si yo me meto a un cuarto y ya han pasado 5 o 10 minutos y me desespero y me quiero salir de ese cuarto, ¿cómo hago para permanecer en un cuarto hasta que el milagro ocurra? Comenzando de a poquito, paso a paso. Mire lo que dice la señora Cecilia, empezar ya. ¿Cuándo va a empezar? Ya. Característica de una persona autodisciplinada, no, hay que empezar ya. ¿Cuándo? ¿Cuánto? 5 minutos. Me he dicho, si lo piensa, está perdiendo tiempo. ¿O no? Si lo piensa, está perdiendo tiempo. ¿O no? Porque si usted no tiene una vida de oración privadita, individual, suya, solito, pues este es el momento de comenzarla. Y que usted pueda comenzar por la noche, bueno, listo, entonces voy a dejar, no sé, los platos listos, voy a dejar todo listo, voy a dejar a todo el mundo durmiendo, le voy a dar el besito en la frente de buenas noches a todo el mundo y hágale, comencemos esta noche. ¿A qué horas? En punto de esta hora, por reloj, por cronómetro. ¿Cuánto? 5 minutos. ¿Acaso esos 5 minutos no son válidos? ¿Acaso Dios no mirará con buenos ojos esos 5 minutos de un hijo que ha escuchado la palabra, que ha atendido a la palabra y que está intentando ejercitarse para la piedad? ¿Qué dice Dios de esos 5 minutos de alguien que no tenía una vida de 5 minutos disciplinada? ¿Usted cree que al Señor le interesan esos 5 minutos? ¿Le gustarán esos 5 minutos? ¿Le agradarán esos 5 minutos? ¿Serán de bendición esos 5 minutos? ¿Comenzarán a abrir puertas esos 5 minutos? ¿Qué cree? ¿Que sí o que no? Que sí. ¿Tiene más capacidad? Muy bien, haga 6 minutos. 6 minutos, ¿para qué nos vamos a poner con el fanatismo, con el legalismo? Vaya, llore 3 horas, hermano, bla, 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 bla. La mayoría de personas que dicen, vaya, llore 3 horas, 4 horas, 5 horas, ellos no oran ni 5 minutos. Eso no nos engañemos. Pero que usted diga, mire, comencé a ejercitarme, comencé con 5 minutos, la primera semana 5 minutos, o al menos el primer mes 5 minutos. Es más, usted lo puede dividir un calendario, cronograma, 52 semanas, aunque ya se han ido varias, pero las que quedan, bueno, entonces esta semana voy a orar 5 minutos. Y la semana que sigue voy a orar 6. Y la otra voy a orar 7. O esta semana voy a orar 5. Y la otra semana voy a orar 10. O durante lo que queda del mes de enero, yo voy a orar 5 minutos, solito. Y ya en el mes de febrero le voy a subir 5 minutos. Póngase a pensar en esto. Lo que queda del mes de enero va a orar 5. En el mes de febrero, todo el mes de febrero, las 4 semanas de febrero, usted le va a subir otros 5, va a orar 10 minutos en febrero. Y lo mismo le sube 5 minutos en marzo. Eso quiere decir que cuando llegue a diciembre, si lo hace así, haga la cuenta. ¿Cuánto sería? De 5 en 5, de aquí a diciembre. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto estaría orando de aquí a diciembre? ¿Quién hizo la cuenta? Con esto yo voy terminando. Pues necesitamos a alguien que haga la cuenta. No está tan grave hacer esa cuenta, ¿no? ¿Cuánto terminaría usted orando? Usted llegaría a diciembre diciendo, tremendo, tengo una vida de oración disciplinada y ya llevo orando desde enero hasta este mes. Y cuando llego a este mes, estoy orando
¿Cuánto tiempo? Algunos se quedaron en la cuenta. Dígame la verdad, ¿quién está así? ¿O quién está con la calculadora? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Por qué me dio 4,5 millones? ¿No? ¿Qué cuenta está haciendo? Terminará orando 1 hora. 5 minutos en enero, 10 minutos en febrero, 15, 20, 25, 30 minutos en junio, 35 minutos en julio, sígale subiendo, 60 minutos en diciembre, 60 minutos en diciembre. Y entonces el Señor ya no me tendrá que decir a mí, no has podido velar conmigo ni siquiera 1 hora, porque en diciembre yo le voy a poder decir al Señor, Señor, yo puedo velar contigo al menos 1 hora. Me he disciplinado en esto. Autodisciplina. Porque si la noche, no es que la noche es para dormir y la madrugada también, mientras que Cristo ora, los discípulos roncan. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te doy gracias porque a pesar de la demora y a pesar de los contratiempos, mi Señor, tú eres bueno con cada uno de nosotros. Señor, siempre estás ahí, listo, presto y dispuesto para hablarnos. Te quiero suplicar, Señor Dios, por nuestra vida de oración, el ejercicio de nuestra piedad. Te quiero pedir por aquel hermano que está tomando todo esto en serio, Señor. Por aquella persona a la cual le interesa, a la cual le importa todo lo que aquí se dice, Señor Dios. Santísimo Dios, toma el control de nuestras vidas, de nuestra espiritualidad. Queremos crecer, hay que madurar, hay que poner los rieles para que tu poder se mueva y se manifieste. Te pido, Señor, que este mensaje no se quede solamente en nosotros, sino que a través de nosotros esta palabra pueda trascender y pueda llegar a otras personas. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.